ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुके। आप सभी का स्वागत है। Bienvenidos todos ustedes a esta clase del Bhagavad Gita. Estamos estudiando el segundo capítulo, verso número 23. En el verso anterior, Bhagavan estaba diciendo que este cuerpo es como la ropa. Y de ese verso, él explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, como se había explicado anteriormente, porque la razón principal de depresión o la tristeza es la falta de discriminación, considerando el cuerpo que es el ser sin entender la diferencia entre el cuerpo y el alma. Y es por esto que caemos en lamentación y nos causa avidya. Y por esta avidya, esta ignorancia, hay apego, y por el apego existe raga y dvesha, apego y rechazo, odio. Entonces Bhagavan nos está explicando esto aquí.
उसी को कहते हुए इस श्लोक में Él está diciéndonos aquí, छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति la मारुतः। traducción es, las armas no pueden cortar al ser o al alma, tampoco el fuego lo puede quemar y tampoco lo puede mojar el agua जल आत्मा को y गीला नहीं tampoco el कर viento la puede secar. सकता और न ही वायु उसे सुखा सकती है। तो ये संसार में जितने भी पदार्थ हैं Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos en este mundo, de los objetos materiales, son todas transformaciones de la Prakriti. वो स्वयं विकारीय हैं, यानी कि उनमें विकार Todas están sujetas a la स्वयं भी transformación. विकार हैं और उनका भी आगे विकार हो सकता है। Ellos van a estar sujetas अंतिम a विकार la जो है वो प्रकृति transformación. का पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी से आगे और कोई विकारी पदार्थ नहीं है। No existe ningún elemento transformable más allá de la tierra y todas las armas que son hechas están hechas de Prithvi, el elemento tierra. पृथ्वी तत्व का प्रभाव जो है Entonces, el efecto de Prithvi, el elemento tierra, लेकिन जो विकारी नहीं है es sujeto a la transformación. Y eso que es inmutable, que es más allá de la Prakriti, de la naturaleza, no están sujetos a la transformación. यहाँ कहा Es है por eso que se dice acá que las armas no pueden cortarlas, और अग्नि el fuego no जला puede नहीं quemarlas, सकती है, क्योंकि अग्नि भी पृथ्वी का ही विकार है। porque Agni, el fuego, es también una transformación y el agua tampoco puede mojarla porque también es un elemento transformable, así como el viento no puede तो आत्मा इन सबसे secarla. परे है, El alma está más allá de todo esto. अप्राकृतिक वस्तु है, El alma no es un elemento material. कोई क्रिया होती नहीं है। No existe una transformación así en el alma. No hay kriya, no hay acción en el alma. जो कि एक विभू तत्व है Y और Akasha, que está en todo lugar, इस पर भी वास्तव में इनका कोई असर नहीं पड़ता है। आकाश को ना कोई estos तरह से efectos काट que se सकता है, mencionan aquí no जला pasan ni सकती है, siquiera en el Akash. न पानी गीला कर सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। तो जब आकाश की ही ऐसी स्थिति है, Entonces, si el Akasha tampoco puede ser sujeto a semejantes transformaciones acá, que hablar del alma. El alma está más allá de eso. तो जितने भी Por विकार eso हैं, estas transformaciones no son posibles en el alma. वो वास्तव में Todas las आत्मा के transformaciones कारण que están होते allí हैं। en la Prakriti पिछले प्रवचन में भी मैंने समझाया था कि एक es प्रयोजक debido al कर्ता alma होता है únicamente. और एक प्रयोज्य करता होता है। Y como se explicó en la clase anterior, existe un Prayoyana Karta जो किसी को y el आदेश देकर Prayoya दूसरे से Karta. कार्य कराते हैं और जो अपनी Y सन्निधि el मात्र Prayoya से ही Karta कार्य को संभालते hace la actividad, la termina, solo por su presencia hace que la actividad sea completada. Como ahora nosotros tenemos la ciencia moderna, química. हैं। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें कैटलिस्ट की आवश्यकता Entonces, en eso hay algunas reacciones que necesitan un catalizador. ऑक्सीजन, दो प्रकार के मॉलिक्यूल Como en el agua tenemos unas moléculas, hidrógeno, oxígeno, dos de hidrógeno y una de oxígeno. Ellas se unen al agua. पास में रखेंगे तो Pero si tú simplemente mantienes hidrógeno y oxígeno juntas, no van a crear agua. Necesita un catalizador para esto. Entonces el catalizador es aquello que करने में कारण होता है, empieza la स्वयं actividad. अविकारी रहता है। Pero el catalizador en sí mismo no se ve afectado por esa क्रिया को करने के reacción. लिए उसकी आवश्यकता Pero sin el catalizador esa reacción no es posible. तो इसी Similarmente, प्रकार जो आत्मा है el alma वो प्रकृति में विकार पैदा करती है, trae transformaciones en la Prakriti a través de लेकिन आत्मा esparcirse. स्वयं अविकारी रहती है। Pero el alma en sí misma प्रकृति में no está विकार sujeta a अपने ningún आप vicar o होता है, transformación. प्रकृति विकारी है, लेकिन उसमें विकार तभी संभव होता है जब उसमें उसका संपर्क आत्मा Entonces el vicar en la Prakriti es simplemente únicamente posible cuando el alma está cerca de esto. विकार देख Entonces aquí se está ऐसा diciendo नहीं कह सकते कि शरीरी यानी कि आत्मा que solamente por ver las transformaciones del cuerpo no podemos decir entonces que existen transformaciones en el alma también. कोई दूसरी और वस्तु है। अगर बाहर वाली वस्तु अग्नि से, जल से, वायु से या पृथ्वी तत्व से प्रभावित होती है
तो उसके अंदर जो No es necesario que los objetos externos que sean afectados por las transformaciones, los objetos dentro también van a pasar por la transformación y no es necesario. El alma está dentro del cuerpo y si el cuerpo ha sido quemado o cortado, podemos hacer una inferencia entonces que el alma que está dentro también se va a quemar o también se va a cortar, pero Bhagavan está refutando ese punto en este verso y está explicando que el alma, que las almas no pueden cortar el ser y el fuego no lo puede quemar, así como el agua no la puede mojar y el viento no la puede secar. Eso es solo posible en el plano del alma o en el alma, un objeto que es vivo o que es anu, en ambos de ellos. No es posible contarlos porque anu significa que no puede ser dividido, puede ser cortado. Cortarlo es solo posible, o cortar es solo posible para que algo que es hecho de partes, de algún objeto que no es hecho de partes, no puede separarse, como el Akash, por ejemplo. El Akash no es hecho de partes, por eso no se puede partir en partes. En relación al alma, existen dos puntos de vista. Algunos filósofos dicen que el alma es vibhu, como el Nyaya, Vaisheshika y Purvamimamsa, Sankhya, Yoga. Ellos consideran el alma como vibhu. Ellos aceptan que hay muchas almas, pero las aceptan como vibhu. Y existe la Advaita Vedanta que considera el alma como vibhu, pero de acuerdo con el Advaita Vedanta hay solamente un alma. Para todos ellos el alma es vibhu y no es hecho de partes. Y en relación a lo que compete a los Vaishnavas, consideran que el alma es anu, y anu tampoco se puede partir en diferentes porciones. Cualquiera que sea el punto de vista que tú tengas, el de aquellos que lo consideran vivo o el de los Vaishnavas que lo consideran anu, este verso de hecho aplica para ambos. En cualquiera que sea el caso, que lo consideres vivo o anu, lo que este verso está diciendo, que las almas no pueden cortar el ser, y eso aplica para ambos. Aquí la cualidad del alma está mostrando que el alma no es afectada por todas estas cosas que se mencionan en este verso. El alma es asanga, no tiene ningún sanyoga, ningún contacto con nada más, y es por eso que no pasa por ningún vikar o ninguna transformación. Por eso el alma no es tocada por ningún arma y no tiene que ver solo con las armas. También podría pasar que a través de un mantra, un tantra, un proceso de mantra o tantra, la persona pueda ser matada, marana kriya, uchadan kriya. Eso tampoco le pasa al alma, porque el alma está más allá de todo eso. Entonces, Bhagavan está explicando ese mismo punto en el verso siguiente. Y está diciendo la traducción: el ser no puede ser cortado o matado, no puede ser secado, es indestructible, omnipresente, estable, inamovible y eterno. De hecho, no hay nada nuevo que Bhagavan está diciendo en este verso. Lo que él está diciendo aquí está siendo explicado anteriormente también. En esos 4 puntos que se han mencionado aquí, se han mencionado anteriormente. Y la siguiente línea se explica en los siguientes versos. Entonces, lo que se explica en este verso, de alguna u otra manera, es una repetición de lo que se ha estado explicando. Pero a través de la repetición no sería aplicable únicamente, porque el alma es un objeto que no ha sido experimentado por nadie. Y porque nadie tiene experiencia del alma,
La experiencia del alma tiene que ser repetida varias veces por Bhagavan, de manera que nuestros samskaras se vuelvan muy fijos en este entendimiento. Aunque nosotros somos alma únicamente, y el alma experimenta todo únicamente, el alma no se conoce a sí misma. Y no conocerse a sí misma el alma considera el cuerpo ser el ser. Y es por eso que todos los problemas empiezan. Por eso es que Bhagavan está explicando este punto una y otra vez. De manera que podamos volvernos fijos en este entendimiento. El alma es nitya, es eterna. El alma es sarvagataha. Este mundo es un poquito difícil de entender. ¿Cuál es el significado de sarvagata, omnipresente? Porque pareciera este verso que el alma está presente en todo lado, omnipresente. Los Advaita Vedantis dicen que el alma es vibhu. ¿Cómo los Vaisnavas explican esto? Porque de acuerdo a los Vaisnavas acharyas, el alma es anu, no es vibhu. Y sarvagata quiere decir lo que va por todo lado, lo que está presente en todo lugar. Lo que está presente en todo lugar se llama vibhu, sarvavyapi. Entonces, esta palabra está siendo explicada de diferentes formas. Un significado es dado por Sri Ramanujacharya en el Gita Vasya, que sarvagata quiere decir, sarva quiere decir, sarva vastu, todos los vastus diferentes de los objetos que están ahí. El alma puede entrar en todos ellos, porque el alma es anu. Como el alma es anu, el alma puede entrar en cualquier objeto y por ende no puede ser obstruida. No hay ningún arma que sea hecho de Prithvi Tattva puede ser obstaculizada, pero eso no aplica para el alma porque nada puede tocar al alma. El alma puede entrar a cualquier lugar. Y ese es un significado de sarvagataha. Entonces, Sri Vishwanath Chakravarti nos ha explicado esto de otra manera. Sarvagata quiere decir que su conciencia se expande a través del cuerpo, aunque esté situado en un solo lugar del cuerpo, pero por conciencia prevalece el cuerpo entero. Cualquiera que sea el tamaño del cuerpo, grande o pequeño, ya sea que sea un elefante o un dinosaurio o lo que hemos hablado anteriormente, cualquiera que sea el tamaño del cuerpo, el alma puede brindar su conciencia a través de ese cuerpo. El tercer significado es sarvagata. Quiere decir que las diferencias de cuerpos que hay ahí, hay cuerpos asúricos y de rakshasas y hay cuerpos humanos. Todos esos tipos de entidades vivientes diferentes que están allí, el alma puede quedar en cualquiera de esos cuerpos. De esa manera, tres tipos de explicaciones están allí considerando que el alma es anu. Y los que no consideran que el alma es anu, el significado es muy claro. Sarvyapi, sarvavyapi quiere decir que la presencia está en todo lugar. Y el alma es sthanu, quiere decir que es estable. Sthanu quiere decir lo que es estable en un solo lugar, que no se mueve de aquí para allá. Quiere decir que no se mueve. Quiere decir que es estacionario, no es dinámico. Entonces, si consideras sarvagata que está presente en todo lugar, tienes que tomarlo fijo.
No hay ningún lugar que permanezca al que puedas ir, porque si puede ir a algún lugar, quiere decir que no estaba presente en otro lugar para empezar por ahí. Entonces ya no sería Sarvagata, no es posible. Aquellos que consideran que el alma es Anu, para ellos quiere decir que el alma no tiembla, no hay inestabilidad, así como hay un pilar. Sthanu quiere decir algo que se ha secado. Entonces no habría inestabilidad, no cambiaría. Entonces el alma es estable. El alma no se mueve de su lugar, porque para eso necesitamos viento. Si algo se debe mover, o por las manos debemos moverlo. Entonces no habría cuestión de que el alma básicamente se pueda mover del lugar. Existen dos tipos de kriyas. Uno es que te paras en tu posición y la otra es que te mueves tu cuerpo del lugar, de aquí para allá. Entonces, esto quiere decir que el alma se mantiene en su lugar y no tiene ninguna otra actividad, no se mueve. Esto es inamovible. Quiere decir que se mueve de un lugar a otro, y eso quiere decir que no es posible en el alma, es fijo en su lugar. Quiere decir que no se mueve en su propia posición, está ahí y no cambia su posición tampoco. Pero aún así se le llama Sarvagata. Entonces habría una contradicción si lo consideramos Anu. Si lo consideramos Anu, ¿cómo podemos llamarla inamovible? Si tenemos que esperar de un cuerpo a otro cuerpo. Y Bhagavan mismo está diciendo que el alma toma otro cuerpo. Y eso se habla en el verso número 22. Cuando el cuerpo toma otro cuerpo, no quiere decir que el alma se mantenga en su cuerpo. Cuando el alma de hecho abandona el cuerpo, el alma deja ese lugar y se mueve a otro lugar. No es que el alma se mantenga en ese lugar, que estaba en ese cuerpo. Si cambias tu ropa, vas a dejar la ropa que estabas llevando y vas a ponerte unas nuevas. Si vas de este cuerpo a otro cuerpo, se va a tener que mover. Entonces, ¿cómo va a ser movible o estable para empezar? Entonces, eso es lo que estamos deliberando. Entonces, si yo te pregunto que estás sentado en tu silla, ¿te estás moviendo o eres estable? Si yo te pregunto, estás ahí en tu silla y no te estás moviendo, estás escuchando atentamente, es decir que es estable. No puedes decir que estás sentado en la silla y te estás moviendo al mismo tiempo. No es así. Pero tú eres estable, pero de hecho te estás moviendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te estás moviendo? Cuando tu clase empieza, tú no estás en ese lugar y en una hora después te tienes que mover y entonces se tiene que mover el alma. Aunque tú seas inamovible, tú te estás moviendo con el cuerpo, con el vehículo. El alma es inamovible, pero se mueve con el cuerpo. Entonces, de la misma manera, en la clase anterior hemos explicado que tenemos dos tipos de cuerpo, el sutil y el grueso. Eso quiere decir que el alma tiene un cuerpo sutil. El alma deja el cuerpo burdo y es cargado por el cuerpo sutil.
En el capítulo número 15 Bhagavan va a explicar esto, cómo es que el alma abandona el cuerpo. El cuerpo sutil carga el alma por sí mismo. Entonces el alma se mantiene dentro del cuerpo sutil. Y la relación del alma con el cuerpo sutil es anadi, no tiene comienzo. Es desde la creación. Aquí quiere decir la creación. Y ese cuerpo sutil se queda en el alma. El alma está sentada en el cuerpo sutil. Donde sea que el cuerpo sutil va, el alma va ahí. El alma no se mueve a ningún lugar, por eso al alma se le llama achala, quiere decir que no se mueve. Achala también puede tener otro significado, es que el swarupa que el alma tiene no cae de ese swarupa, sino que siempre está fijo en ese swarupa. Ahora que el alma entra en diferentes cuerpos, no afecta al alma, de hecho. Quiere decir que no se mueve de su swarupa, básicamente. El alma no se mueve de su swarupa. Entonces, el entendimiento del alma se ha dado en los diferentes darshanas o en las diferentes filosofías. Y por ende, y de acuerdo a eso, tienes que dar el significado en este verso del Gita. Los significados que le das al alma deben estar ajustados a cada darshana y a tu propio darshana. Entonces, la Gaudiya Vaishnava explica el alma de esta manera. El alma puede entrar en todo lugar. Es estable y no se mueve de su posición por sí misma. Y es eterna, es indestructible. No se deteriora y no decrece en tamaño. Nada de esas cosas le ocurren al alma. Entonces, Bhagavan está explicando estas cualidades del alma. Entonces, las cualidades de cualquier objeto se han explicado aquí. Se pueden explicar de dos maneras. Una es Vidhi y la otra es Nisheda. Vidhi quiere decir que explica lo que es y Nisheda quiere decir lo que no es. Esas son las dos maneras de explicar cualquier objeto. Ahora, porque el alma no es material, sino que está más allá de esta naturaleza material, más allá de la prakriti. Y Bhagavan va a decir en el verso que viene, achintya, explicarlo por el vidhi, por el proceso de vidhi, qué es exactamente, es muy difícil. Aunque cualquier cosa que nosotros hablamos de esto únicamente sobre lo que ya hemos experimentado. Nosotros también hablamos acerca de la experiencia de otra persona a través de algo que se llama anuvada. Y toda nuestra experiencia es material. Nuestra experiencia únicamente viene de objetos mutables. Tenemos experiencias de objetos materiales únicamente. Pero el alma, Paramatma, Bhagavan, ellos tienen que ver con esta naturaleza material. Explicarlo es bastante difícil porque cualquier recolección que nosotros usemos para ellos va a estar relacionada a nuestra experiencia material únicamente. Entonces va a ser muy difícil entender qué es lo que es. Por eso lo que Bhagavan está usando para explicar, está explicando un proceso de lo que el alma no es. Y de ahí podemos hacer una inferencia. Entonces aquí las palabras que Bhagavan está usando se hablan desde Nisheda
lo que no फिर जो es. 5 शब्दों का प्रयोग Y किया, entonces, सर्वगत स्थाणु अचल और सनातन, los siguientes 5 versos que ये utiliza, उसका विधि रूप से eso es desde el है Vidhi, क्या que वास्तव es. तो जो वास्तव में कहा गया वो भी एक प्रकार De से hecho, निषेधात्मक, lo que se ha explicado es Nisheda únicamente. Porque cuando decimos Nitya, no tiene ninguna experiencia de nada eterno. वो सब अनित्य वस्तुओं Toda nuestra experiencia es de मतलब objetos अनित्य नहीं, temporales नहीं únicamente. समझ सकते हैं ना। Entonces, cuando alguien nos está diciendo que esto es Nitya, lo que podemos entender es que no es Anitya. Eso es lo que podemos entender, porque no podemos experimentar lo que es eterno. Pero eso no lo hemos experimentado. स्थाणु के बारे में कह सकते हैं हाँ कि Stanu podemos entender que no se mueve, que es estable. तो ज़्यादातर हमको जो ज्ञान La gran होता है, mayoría de nuestro conocimiento, el que tenemos al escuchar todo esto, शास्त्र से se llama Anuman, inferencia únicamente. शास्त्र को प्रमाण मान के उसको Aunque el Shastra está explicando y lo tomamos como Shastra Praman, pero si deliberamos sobre eso, का अनुमान ही होता है। es como un Anuman, es una inferencia उसके únicamente. लिए ही फिर भगवान Por eso आगे únicamente कहते हैं, Bhagavan nos dice en el siguiente verso. अगले श्लोक में कि किस प्रकार से ये हमारे इंद्रियों के परे है। Bhagavan está explicando cómo es que el alma está más allá de nuestros sentidos. अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। La traducción कहते हैं es कि ये वस्तु जो है आत्मा, que Bhagavan está diciendo que esta alma es आत्मा को avyapta. अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी Traducción. कहा जाता है। अतः इसे आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम El शोक ser नहीं es करना। manifiesto, inconcebible e inmutable, y por eso no debes अव्यक्त का lamentarte. क्या अर्थ होता है? ¿Qué quiere decir अव्यक्त का avyapta मतलब जो व्यक्त नहीं o manifestado? Significa और व्यक्त किसको que no es कहते हैं? vyapta, que no es व्यक्त कहते हैं manifiesto, que es vyapta, vyakta. जो इंद्रिय से Vyakta, manifiesto, quiere decir que puede जो भी ser ज्ञान entendido प्राप्त por करते nuestros हैं, sentidos. बाह्य जगत का, Cualquier conocimiento que tengamos del mundo externo es ganado a través de nuestros 5 sentidos para adquirir conocimiento, los 5 gyanendriyas, escuchar, oler, tocar, ver. और Y जिन चीजों को हम इस प्रकार से प्राप्त नहीं estas cosas no pueden ser adquiridas por los sentidos materiales, y eso se le llama avyakta, inmanifiesto. इंद्रिय इति अव्यक्त, जिनका किसी भी इंद्रिय से प्रत्यक्ष Entonces, नहीं होता है, उसको अव्यक्त बोलते हैं। तो आत्मा de estas cosas no podemos tener pratyaksha, conocimiento de estas cosas a través de nuestros sentidos. और उनके जितने भी विषय हैं, El alma no tiene vishaya para adquirir con sus वो भौतिक sentidos पदार्थ भी बहुत सीमित y son bastante limitados ऐसा नहीं además. है कि हम अनेक प्रकार की ध्वनियाँ शब्द उनको श्रवण करते Inclusive de cosas materiales no podemos escuchar el sonido हैं, जो frequency en todas sus frecuencias. Escuchamos el sonido en un marco bastante limitado de frecuencias, frecuencias que no podemos escuchar, entender. Y tenemos que hacer, de escuchar solo aquellas cosas que son dentro de nuestro rango. No podemos escuchar todo lo que queramos. Que hablar del alma que no es material. Entonces, por eso es que aquí el alma se le llama avyakta o inmanifiesta. प्रकट करना भी कठिन है, Entonces, por eso es que explicarla a través de Shabda es difícil. Pero aún así Bhagavan lo está explicando. जटिल Por विषय eso es है un tema complicado. कि उस विषय को समझाना Explicar algo इसका किसी भी que इंद्रिय से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। el conocimiento no puede ser adquirido a través de ningún sentido de adquisición y de algo que no puede ser percibido por los sentidos. ¿Cómo vas a explicar esto fácilmente? No es fácil. Enseñarle música a un sordo, ese es básicamente el reto de explicar esto. ¿Cómo le vas a enseñar música a un sordo? इसी कारण से El sordo no puede escuchar. समझने में Y es por esto que nos vemos engañados en el proceso de tratar de entender el alma. मत पैदा हो Y nuestro entendimiento diferente del Sastra
la forma en la que las personas lo explican de diferentes maneras. बता रहा है वो Lo que los versos aquí están explicando acerca de un objeto que está más allá de nuestros sentidos y porque es avyakta, inmanifiesto. Es por ello que es achintya, inconcebible. Quiere decir que no podemos pensar en él. Quiere decir que está más allá de la mente. Porque a través de la mente podemos imaginar ese objeto únicamente प्रत्यक्ष किया por el cual hemos tenido pratyaksha, conocimiento directo, ने ग्राह्य किया o conocimiento a través del cual que hemos recibido a través de Shabda. करते हैं वो प्रत्यक्ष Inclusive si no es pratyaksha, tenemos un conocimiento sádvico जिसका de él. हमने प्रत्यक्ष Ese objeto a través del cual no tenemos pratyaksha o apratyaksha, नहीं कर सकते हैं मनन no podemos ni pensar en él, no podemos deliberar en वो él. इंद्रियातीत है Y porque el alma está más allá de los sentidos, es por ello que क्योंकि अगर pensar en ello a través de la mente se vuelve muy difícil, porque inclusive si tú dices es eterno, indestructible, inamovible, estable, ¿cómo vas a pensar en eso en tu mente? क्योंकि Cuando piensas en eso, कोई रूप cuando piensas en algo, और वो जो inmediatamente te imaginas una forma, y la forma que te estás imaginando, y esa forma es material, porque la mente en sí misma es material. अदृष्ट अश्रुत भावात न भावो जायते क्वचित भगवान श्री Bhagavan Sri Krishna le está diciendo a Uddhava जो वस्तु अदृष्ट है आपने que ese objeto que no ha sido visto jamás por ti, y ese objeto que jamás ha sido escuchado por ti, en relación a eso no puedes tener ningún pensamiento, eso no es posible. Y es por esto que aquí थोड़ा बहुत जो भगवान cualquier pequeña cosa que Bhagavan esté explicando sobre el alma, करने लगे तो क्या चिंतन करें si empiezas a imaginarlo en la mente, que debería pensar गीली नहीं que no puede ser mojada, no puede ser secada, no puede ser cortado, ¿en qué vas a pensar? कैसा रूप है इसका रूप है ¿Cuál es su forma? कुछ बताया नहीं क्योंकि जब भी हम Porque donde sea que nosotros pensamos en una forma cuando pensamos. होते हैं तो स्वप्न में कोई रूप ही होता है Cuando soñamos en el sueño hay formas. तो इसलिए वो कहते हैं कि अचिंत्य Y es por eso que Bhagavan está explicando, es achintya, es inconcebible, es avyapta, es en manifiesto. और इसलिए आगे जाके भगवान कहेंगे कि आश्चर्य Entonces en el verso siguiente aquí Bhagavan va a decir que es ascharya. आश्चर्य है कि इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं और अविकार्यो अयमुच्यते Bhagavan va a decir aquí que es avikari, es inmutable. तो विकार का मतलब होता है किसी चीज का स्वरूप बदलना Entonces vikar, la transformación, दुग्ध है tiene que ver con un objeto, तो उसकी como por ejemplo si hay leche que se vuelve yogurt. El yogurt es una transformación de algo que fue leche. No existe ese tipo de transformaciones en el alma, no es posible. तो इस विकार्य कहने का मतलब Por ये है ende, llamarla inmutable quiere decir que कि क्रिया का फल नहीं हो सकता no es el resultado de ninguna de nuestras actividades. जब हम भी कोई भी कर्म करते हैं Donde sea que desarrollemos una actividad, कर्म करते हैं कुछ वस्तु प्राप्त desarrollamos la actividad para obtener un फल resultado. प्राप्त करने के लिए कर्म का कुछ Cada karma tiene un phala, cada acción tiene un resultado. तो संस्कृत De acuerdo al sánscrito y a la vyakarana y a la gramática sánscrita, todos los kriyas diferentes y las acciones que están allí tienen 4 tipos de resultado. Y a ese resultado se le llama karma. ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में तो वो 4 प्रकार के जो कर्म Los 4 tipos de karma phalas que están ahí se le llaman vikarya, samskarya, uparya y praptya. प्राप्य तो जितनी भी आप क्रिया करते हैं Todas las actividades diferentes que tú haces son o samskara, quiere decir estás haciendo samskara de algo. संस्कार का मतलब होता है गुणाधान उसमें कुछ गुण और Samskara quiere decir que le pone una cualidad extra a eso. करते हैं Como cuando tomas baño y te pones un perfume. Eso es un samskarya. Te pones algo extra. कुछ भी तो ये संस्कार होता है कपड़ा गंदा है Si tu ropa está sucia y la lavas, eso se le llama samskarya. Si limpias los utensilios, eso se le llama samskarya, limpiarlo. होता है Y el que sigue es vikarya.
क्रिया का फल कि कोई वस्तु है, Entonces, vicaria quiere decir cambiar la forma de algo. पकाया तो सब्जियों का विकार Y si tomas vegetales y los cocinas, por ejemplo, थोड़ी मुलायम los हो गई, vegetales que eran duros ahora se vuelven उसका suaves स्वाद भी y su sabor cambia, su color cambia, su forma cambia. A eso se le llama vicar, transformación. और तीसरा होता Al tercero se le llama upadya, कोई चीज बनाना, manufacturar algo, preparar algo. Como por ejemplo si tienes barro y haces una vasija o haces un ornamento con un pedazo de tela o una ropa con un pedazo de tela también. El siguiente es praptya, obtener algo. आप अपने घर से मंदिर जाते हैं De tu casa vas al templo a tomar el darshan. तो मंदिर जाना जो है उसको प्राप्त करना, Entonces eso se le llama praptya, ir al templo. ज्ञान प्राप्त है, Estás estudiando, estás obteniendo un conocimiento, ज्ञान कोई पैदा नहीं, no estás generando un conocimiento. Un conocimiento está ahí, pero tú lo estás tomando. तो जितनी भी Entonces todas las actividades que nosotros realizamos, todo el phalam, el resultado, वर्ग में ही आता है। और está en estas 4 categorías. Algunos gramáticos कैटेगरी hacen una quinta categoría que se llama tyajya, descartar algo. निराकरण करना। तो यहाँ अविकार्य Entonces, llamar aquí avicaria, llamar al alma avikari, को भी समझना होगा। लक्ष्य tenemos que entender esos resultados que decimos que no aplican aquí. माँ अपने बेटों को कहती है कि बेटा ये दही रखा है, इसके कौन से रक्षा करना, कौवे आके ना Entonces, बिगाड़ दें इसको। Si la madre le dice al niño, por favor, protégelo. ¿De dónde viene la protección de qué? Pues de un carro, de un gato, por ejemplo. Cuando la madre dice, protege लेकिन कौवे का अर्थ वहाँ केवल protege la comida de जितने भी जीव जंतु जो दही las aves, por ejemplo. No solo quiere decir que cuides el yogur de las aves, también quiere decir que lo protejas de cualquier cosa que puede dañarlo. Se llama लेकर साथ में Ajahata Lakshana. Es darle un significado, darle varios significados a una instrucción o algo. Entonces, si decimos protege, por ejemplo, el yogur de los cuervos, no solo quiere decir que lo protejas de los cuervos, quiere decir que lo protejas de los gatos y de las otras criaturas. También, de cualquiera que lo pueda dañar. Entonces, cuando a Krishna se le llama avikarya, también quiere decir samskarya, anuparya, etc. Ellos también son aplicables aquí. El punto aquí es básicamente que el alma no es el phala o el resultado de ninguna actividad. No hay ninguna actividad que haya alcanzado esto. तस्माद् एवं विदित्वा एनं नानुशोचितुम् अर्हसि। इसलिए इसको ऐसा समझ No hay ninguna actividad que pueda alcanzarlo. आप Entonces, por eso, moverse. क्योंकि Tratar al ser de esa manera no debes ponerte triste, no debes lamentarte. ¿Cómo puedo matar a esta gente? Es lo que le está diciendo. Entonces aquí Bhagavan le está diciendo, mira, ya sea que sea Bhishma, Drona o tus propios hermanos, इधर के सैनिक हों चाहे आपके शत्रु पक्ष के सैनिक हों, si son soldados de tu lado o del otro lado, todos son atmas y el alma jamás puede ser destruida. और शरीर Es inamovible y es estable. Y el cuerpo es mutable y es sujeto a la destrucción, se va a tener que transformar. Entender esto, y al entender esto, no debes abandonar nunca tu deber. Eso no quiere decir que podamos matar a cualquiera que queramos. इसका अर्थ इतना ही है Pero esto quiere decir que entender esto हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने कर्तव्य को ना करूं। puede pasar, y si algo va a pasar, quiere decir que si algo va a pasar, no debo hacer mi deber, no, debemos hacer nuestro deber. संभव है जब Y esto es solo posible cuando entendemos esto, आत्मा को इस este conocimiento que Bhagavan le está dando, lo que Bhagavan está explicando. Si nosotros entendemos al ser de esta manera, solamente de esa manera podemos estar fijos en nuestro deber. Y aquí Bhagavan está diciendo viditva, por entendimiento. तो समझ कर Entonces aquí el entendimiento no quiere decir को जो है कुछ
que después del entendimiento tengo que ir y hacer una austeridad severa, una tapasya. No, quiere decir, apenas tienes este conocimiento, inmediatamente vas a tener su resultado, porque Agyana, la ignorancia, cubre nuestra inteligencia, como cuando existe oscuridad en el cuarto. Debido a la oscuridad no podemos ver el objeto, pero cuando viene el objeto a la luz, ahí podemos verlo. Entonces, una vez apagamos la luz para ver ese objeto, no tenemos que hacer nada más. Simplemente por poner la luz, por prender la luz, podemos ver esto. Similarmente, llenos de ignorancia, nos hemos visto apegados a estos objetos materiales y por el apego. Entonces tenemos shoka, caemos en depresión, tristeza. Esa decepción o esa tristeza se va solo por conocimiento. Tenemos que entenderlo de manera apropiada. Si podemos entenderlo ahora, no caeríamos en lamentación. Es que no tenemos que liberarnos de los objetos materiales. Cuando las personas escuchan el Bhagavad Gita, cuando ellos entienden y se asustan, piensan, ahora debo abandonar todo. Pero aquí lo que hay que descartar no es ese objeto debido al cual se está lamentando. No podemos descartar ese objeto en sí mismo. ¿Por qué? Porque la causa de la lamentación no es ese objeto, es el apego a ese objeto. Esa es la causa de la lamentación. El objeto no tiene ningún problema en sí mismo. Y es por eso que Bhagavan nunca nos dice que nos liberemos del objeto en sí mismo. Bhagavan nos dice una y otra vez en el Gita, comparado con los sannyasis, los karma yogis son mejores. Uno que realiza actividades sin apego es mejor que uno que vive en el hogar. Ahí. O uno que renuncia al hogar, perdón, porque aunque tú abandones algo, eso está dentro de ti. Entonces, a donde sea que vayas, eso te va a acompañar contigo, a ti. Porque lo que hay dentro va a tener que salir, no lo puedes parar. Primero va a salir en sueños, luego va a salir a la luz en el estado despierto. Entonces el apego se puede abandonar únicamente por conocimiento. Entonces no te tienes que mantener lamentando. Eso es lo que Bhagavan nos está enseñando y por eso está empezando por ahí únicamente. Arjuna estaba diciendo, mis sentidos se están secando debido a la lamentación. Es por eso que ahora Bhagavan está trayendo el mismo punto una y otra vez aquí. Bhagavan está haciendo la conexión. Debes entender esa conexión, porque lo que Arjuna está diciendo es que nuestros sentidos están secos debido a la lamentación. Aquí tú estás hablando del alma. ¿Cuál es la conexión? Bhagavan está mostrando la conexión, que esta lamentación es debido a tu ignorancia del entendimiento del alma. Si tú lo entiendes apropiadamente, no habría lamentación. Esto es el objetivo a través del cual Bhagavan está explicando sobre el alma. Cuando tú tienes conocimiento, el conocimiento que te ilumina,
Así como en la oscuridad no podemos ver los objetos como son, pero cuando hay luz podemos ver. तो इसमें कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है. Entonces no tienes que hacer ninguna actividad separada para eso, solo tienes que usar tu inteligencia para entenderlo. बुद्धि का वर्णन कर Más adelante Bhagavan va a decirlo de nuevo, usa tu inteligencia. Tienes que reformar tu inteligencia. इंद्रियाणि मन बुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते. इंद्रिय मन बुद्धि इन सब में Entonces, esta ignorancia मुख्य है ज्ञान प्राप्त. va a estar ahí para los indriyas. Y más importante, usar la inteligencia, porque solamente a través de la inteligencia podemos entender todo. Entonces aquí viditva quiere decir a través del entendimiento, no es solo que lo escucho, que el alma es eterna y ya, listo. No debemos entenderlo apropiadamente, eso es posible únicamente a través de la inteligencia. Por eso es que Bhagavan está diciendo aquí que entenderlo de esta manera no hay necesidad para que tú te lamentes. Esta es una aclaración muy importante porque en nuestra vida hay diferentes tipos de lamentación siempre. Diariamente existen diferentes circunstancias, causas en nuestra vida a través de por la cual nos lamentamos. Pero esta lamentación solo le ocurre a un tonto, no a una persona inteligente. Eso quiere decir que una persona sabia entiende. Y uno que no es sabio no entiende. अपना समझता है और उनमें जब कुछ हानि होती है या कुछ उसमें विकार पैदा हो जाता है तो उसके कारण उसको Una persona tonta, cuando hay transformación en su cuerpo, empieza a sufrir y Bhagavan empieza a darnos el remedio para eso. Entonces vamos a parar aquí. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. संदीप जी पूछते हैं, क्या आप वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सर्वगत के तीन La अर्थ बता pregunta सकते es, ¿podrías decir o explicar cuál es el significado de Sarvagata por el Vaishnava Siddhanta? La respuesta es aquello que prevalece el cuerpo entero. Y el segundo significado es no el que prevalece el cuerpo, pues, sino que puede viajar hasta el otro cuerpo después de la muerte. Prevalece en varios cuerpos. El tercer significado es que puede entrar en cualquier lugar, nadie puede pararlo, nadie puede crearle un obstáculo para ir a cualquier otro cuerpo. संदीप जी पुनः पूछते हैं, यदि हमें श्योरिटी होती है कि आगे हमारी क्या डेस्टिनेशन है तो हमें कोई भय या शोक नहीं होता, परंतु जब अगली Entonces la pregunta es, no estamos seguros de nuestro siguiente destino, entonces nos asustamos. ¿Cuál sería la solución? La pregunta es, la respuesta sería, o la solución sería, haz tu deber. En el futuro, lo que sea que vaya a pasar, eso no lo sabe nadie. पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियश्चरित्रम दैवो न जानति कथम मनुष्य. पुरुष का भाग्य है, स्त्री का चरित्र, ये तो ब्रह्मा भी नहीं जानता, मनुष्य क्या जानेगा. तो इसका मतलब ये तो Eso no quiere decir, obviamente, que nos mantengamos lamentándonos. पीयूष जी कृपया प्रश्न पूछिए. कौन पूछना? पुरुषोत्तम प्रभु पूछिए, क्या पूछना है? नित्य और शाश्वत. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Nitya y Shashvat? ऐसे है, मैंने पिछले पार्ट में भी ये बताया था कि जब
Entonces ya expliqué anteriormente que cuando existen sinónimos que se usan para algo, ahí tenemos que darle una explicación con cierta diferencia. ऐसा उपनिषद में वाक्य आया है कि भगवान जो है वो En los Upanishads también se explica अब वास्तव में तो que दोनों Bhagavan es Sarvagya Sarvavid, pero el significado es el mismo. Sarvagya y Sarvavid quiere decir aquí lo mismo, quiere decir que él sabe todo. Entonces, para abolir el error por repetición, Sarvagya aquí quiere decir alguien que entiende de manera general y Sarvagya y aquí quiere decir que entiende de manera especial. उनका करना पड़ता है Entonces, Nitya Sanatan, hay que darle significado ligeramente diferente cuando vienen juntas las palabras. Nitya quiere decir que no tiene comienzo o final y Sanatan quiere decir que no está deteriorado o que he dado ya un significado como que empiezas con uno y lo divides en dos, se convierte en punto 5. करें और उसको करते जाए सीरीज बना दें Y mantienes haciendo unas series लेकिन उसका अंत तो कभी नहीं decrecientes, entonces vas a hacer las series decrecientes, pero no se mantiene deteriorando, pero se mantiene. तो इस प्रकार से कुछ अर्थ करना Ese es el significado. अब ये आपके ऊपर है, आप किसका कैसा अर्थ करते हैं Entonces, aquí están los significados, pero ये तीनों शब्द तो एक श्लोक में básicamente आए son lo mismo. हैं और शाश्वत आए हैं आगे En este verso no tenemos los tres, tenemos Nitya y Shashwat. सर्वगत स्थानु सनातन तो जब दो शब्द एक साथ आ रहे हैं तो उनका ऐसे अर्थ करें Cuando dos versos vienen juntos, debes explicarlos de esta manera, con cierto nivel de diferencia. अर्थ जो है उसमें अपक्षय नहीं होता है और दूसरे का अर्थ उसमें उपचय नहीं होता बढ़ता नहीं है Okay. ऐसे ही अर्थ लगाना पड़ेगा क्योंकि वास्तव में तो De ये सब hecho, पर्यायवाची todos estos son sinónimos, लेकिन फिर pero cuando vienen juntos en un verso, tenemos que explicarlo un poco diferente. Babaji, you said that the Atma is being carried by the subtle body. Es que el alma ha sido cargado por el cuerpo sutil al siguiente cuerpo, como es cargada Carried a través del prana. है प्राण Prana, ¿sabes? El prana, el aire, प्राण ही नो el aire, एयर ¿no? Lo lleva. सेट कैरी Y cuando no hay aire, oxígeno, देन entonces ahí es cargada por... No, no es cargada. इट इज नॉट No necesitas cargarla en ningún lugar. टू कैरी वो पूछ रहे हैं कि आत्मा Ella está preguntando cómo es que el cuerpo sutil carga el alma. Entonces, en el cuerpo sutil existen 5 pranas, pancha prana. Entonces, como vemos que el aire carga de manera similar, prana carga al alma. Y cuando moksha ocurre, ella pregunta qué le pasa al alma. Entonces, cuando hay moksha, el alma ya no tiene que ir a ningún lugar. प्रश्न है व्यक्ति की अविद्या का कब और La कैसे pregunta aquí es, विद्या का न्यास इसी भगवत गीता ¿cuándo se destruye la vida? Entonces, la vida se destruye a través de entender el Bhagavad Gita में माया नेतांतरण y rendirse a Bhagavan, tomar refugio en él. समाधान है प्रश्न है महाराज जी मेरा भगवान जी में 100% विश्वास नहीं बन पा रहा La pregunta es, mira, no soy capaz de tener 100% fe en Bhagavan. Y siento que una de las razones es porque mi mente está un poco sucia, tengo anartas, pero además de esto, ¿qué más podría ser? जगत में अपनी La respuesta es para la fe, inclusive en este mundo, tu fe बैठते हैं खाते हैं पीते está en aquellas personas con quien tú te asocias, vives con ellos, tu fe está con ellos. टपक के थोड़े आए हैं La fe no viene de ningún otro lugar. ¿Has escuchado sobre ellos? ¿Te has asociado con todas estas cosas? Es por eso que tu fe está en ellos. Si alguien se quema en una familia religiosa, se mantiene escuchando acerca de ellos. किसी का जो है Si alguien nace en una familia ateísta, se mantiene escuchando acerca de eso.
वो अलग बात है कि y de acuerdo a eso la fe se forma. उनके संस्कार मिले हों या नारद जी ने उपदेश दिया। Hay algunos casos también, como los de Prahlad, por इसलिए ejemplo, आपको अपना que संग बदलना पड़ेगा, ऐसे लोगों से संग करना पड़ेगा जिनका भगवान adquirió un montón de fe de la vida उनकी बात से pasada y por la asociación de Narada al estar en el vientre. La asociación es asociarte con personas que tienen fe completa. संग वैसा चढ़े रंग। ¿Cómo te asocias? Así de manera similar. प्रशांत जी Tu पूछते mente हैं, obtiene यदि esos परिवारजन आत्मा के samskaras. विषय में वैष्णव दर्शन को पर विश्वास नहीं La करते हैं siguiente और pregunta इन्हें es, अदर si दार्शनिक los miembros दर्शनों पर विश्वास familiares करते हैं, no तो क्या creen उन्हें, en las हमें filosofías del convince alma, करना sino que चाहिए siguen या otras filosofías, उस पर कोई रिएक्ट debemos करना चाहिए? convencerlos de que sigan la filosofía Vaishnava o no reaccionar a ellos. Si tienes la capacidad, puedes tratar de convencerlos, pero si no tienes la capacidad, guarda silencio. प्रश्न है, महाराज जी, काम वासना के विचारों पर नियंत्रण करने में समस्या हो रही है, कृपया Bueno, उपाय tengo करें। dificultad en controlar पहले तो जो mis काम sentimientos de संबंधी चीजें lujuria. हैं, उनसे आपको ¿Puedes darme la solución? La respuesta es que tienes que को देखते हैं, cortarte de estas cosas que tú ves तो ऐसे y होता है कि आप lujurizarlas. Por ejemplo, la gente se mantiene viendo películas o cosas que son lujuriosas y eso es como ponerle guía al fuego. Entonces, o combustible al fuego. Para de ponerle combustible al fuego y para de ver ese tipo de programas. वस्तुओं का विचारधारा Y lee acerca de la religión, de la filosofía, काम के विचार क्यों आते हैं? de nuestro काम darshan, के संस्कार बहुत गहरे पड़े हुए हैं। porque estos pensamientos vienen a ti, काम से तो संसार चलता porque el mundo entero está operando ahí únicamente, en kama y lujuria únicamente, है। भगवत संबंधी संस्कार y no tenemos samskaras relacionados a Bhagavan. आपको प्रयत्न Tienes que nutrir esos samskaras, tienes que trabajar duro. संस्कार नहीं डालेंगे तो वो काम वाले Hasta que tú no te nutras con esos samskaras, los samskaras anteriores तो उनको आपको que ya están ahí, ¿cómo te vas a liberar de ellos? संस्कार पैदा करना Debes ये इसका parar de llenar de combustible esos samskaras que no están relacionados con Bhagavan y nutrir a aquellos que están relacionados con él. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si los kama samskaras vienen de adentro? Bueno, esto es lo que yo estoy explicando. Los samskaras de kama ya están ahí adentro. से गए हैं। Entonces crea nuevos samskaras en relación a Bhagavan. तो पहले तो बंद करना बाहर से संस्कार डालना। Para de alimentar los samskaras lujuriosos de fuera, cualquiera que sea el ambiente que veamos afuera, todos están relacionados a kama e artha. विदेश में तो पहले भी नहीं En otros países exteriores, el dharma no estaba ahí. Anteriormente lo que estaba ahí también se perdió. Y ahora desde India también se está perdiendo. आप सड़क पे जाइए तो Entonces, si vas aquí alrededor de la calle, vas a ver todo tipo de लगे हुए हैं। información que es relacionada a la lujuria, lo que sea que veamos काम का hoy en día. Lo que sea que se venda. Cuando se venda, se vende a través de anuncios que tienen lujuria únicamente. विषय को जरूर Kama, la lujuria, va a ser definitivamente el instrumento que se va a usar para esto, como una canción o una imagen, porque las personas entienden que eso es lo que atrae a las personas. तो इसलिए उससे यथासंभव बचना है आपको। Entonces, entre más sea posible debemos mantener nuestro ser protegido de eso. Porque si tenemos estos samskaras, de acuerdo a eso, los pensamientos van a surgir en la mente. Debemos protegernos de eso y para eso tienes que practicar mucho. वो कामुकता की तरफ ही Entonces, una cosa es que la sociedad entera se esté moviendo sobre más y más kama. Eso es ऐसे तालाब में चले जाएं जिसमें मगरमच्छ चारों तरफ como si te estuvieras चारों सब हड़पने के लिए moviendo hacia un lugar donde hay cocodrilos en todo lugar. Están listos para morderte, para comerte ahí. Entonces te vas de tu hogar y apenas sales de tu hogar todo es relacionado a kama únicamente, a lujuria únicamente. Eso es lo que se vende en todo lugar. La siguiente pregunta. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero no soy capaz de experimentarlo. ¿Qué debo hacer para experimentarlo? La respuesta es: para experimentar lo que tú estás escuchando, debes hacer un sadhana.
जो दूसरी चीजें जिनको Porque आप estas अनुभव करते हैं, cosas नहीं que tú आपने estás साधना की। experimentando, लोग para ellas tú has जैसे hecho un सिगरेट sadhana, como la पीते gente हैं, क्या que एकदम fuma से un सिगरेट पीने cigarrillo. में आनंद आने लगता है? उसके लिए Entonces साधना deriva un करनी पड़ती placer है del सिगरेट cigarrillo. छोड़ने के लिए। पहले जब No, सिगरेट पीता है आदमी तो थोड़ा inicialmente उबलता nadie है, toma आँख में placer आंसू del आते हैं, cigarrillo. Al खांसी होती principio है। huele mal, फिर जो छोड़ता है vienen तो lágrimas en los ojos y todo, pero aún así él sigue धीरे haciéndolo. धीरे धीरे Entonces, धीरे उसकी lentamente, साधना तेज हो lentamente se जाती empieza a है, volver fijo en eso. सिगरेट Y ahí पीने में मजा empieza a आने लगता encontrar placer en है। और जो शराब fumar पीते un लोग, cigarrillo. Lo mismo con जो tomar पहली बार vino. शराब पीता La है persona que empieza तो सोचता है a उसमें tomar por आनंद primera आता है। vez, ¿toma placer en eso? आदमी था उसको शराब Había una पीने की persona आदत थी, que era तो adicto उसको a मैं tomar बोलता था vino. कि क्यों पीते हो तुम, ये क्यों पीते Entonces las personas siempre preguntaban, ¿por हो? qué तो क्या tomas? ¿Por qué करता tomas? Entonces él बार se iba a Delhi al bar. जाके पीता था, तो उसकी घर पे आके फिर वो उल्टे सीधे बोलना ये करना, तो पत्नी परेशान होगी, तो एक दिन पत्नी भी साथ में चलेगी। Entonces otro día la esposa llegaba a él porque él venía de Delhi a crearle problemas a ella. तो पत्नी ने कभी Entonces खाया le pidieron dos, uno para él y otro para la esposa. Entonces la esposa nunca había tomado anteriormente. Dijo, bueno, eso debe ser algo rico porque a la gente le gusta. जो पीता नहीं है उसको दूर से ही उसकी गंध आती है। Entonces और जैसे sintió उसने ese पीने लगा तो उसने olor horrible de ahí, क्या inmediatamente lo पीते tiró. रहते हो? तो उसने कहा समझ आया मैं रोज Dijo, कितनी ¿qué es तकलीफ esto करता que tú estás tomando diariamente? हूं, और तुम सोच रहे कि मैं बहुत आनंद Ahora si ves la tapacia que yo hago पी todos los सकते हैं। días, puedes tomar esto y tú crees que yo tomo placer de esto. तो Es el कहने punto, का es मतलब que ये है aquellos कि que जो लोग toman पीते हैं उनको भी आरंभ में inicialmente ऐसे ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी साधना encuentran eso करते con हैं, un sabor horrible, धीरे pero बढ़ poco a जाते poco se vuelven adictos a हैं। ello. तो उनसे आपको थोड़ा शिक्षा लेना Debes है, aprender किस de प्रकार से ellos लोग इस प्रकार की cómo आदत जो te है वो debes हानिकारक volver है, fijo en tu sadhana, शरीर के लिए हानिकारक, que es जीव tan के लिए positivo, हानिकारक, tan संबंधों के लिए beneficioso. हानिकारक, समाज ¿Cómo के es que लिए la gente hace su हानिकारक, sadhana? सब Que es tan के लिए हानिकारक desastroso para ellos, para su फिर भी वो familia, para la करते हैं। sociedad, तो y aún हमें तो así खुद के लिए están fijos en लाभ eso. ही लाभ है, Pero lo que हमारा nosotros तो estamos बड़ा aprendiendo aquí उत्साहित होते es हैं काम करने beneficioso के para लिए, लोग nosotros वो उत्साह होता únicamente. ही नहीं Entonces अपने deberíamos साधना tener में, mucho entusiasmo para बगैर mantenernos उत्साह के fijos कुछ en प्राप्त nuestro नहीं होता। sadhana. Sin ese entusiasmo no podemos alcanzar nada en la vida. उत्साह के साथ निश्चय के Junto साथ con el धैर्य के साथ entusiasmo, la determinación काम करेंगे तो y सफलता la मिलेगी। paciencia. Si trabajamos con eso, ठीक है, adquirimos el éxito. प्रार्थना Vamos से a recitar los versos. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः
पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।